no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Doctor, ¿cómo era aquello de la niña del Albaicín? Que la semana pasada lo tocamos así muy de puntillitas, y es escalofriante, ¿no? Pues sí, buenas noches. Es uno de los casos que ocurrió en el barrio del Albaicín en los años 90 y puede que sea uno de los casos más escalofriantes de supuesto exorcismo, que realmente no era un exorcismo porque no había ningún tipo de posesión, donde podemos encontrar todos los avíos y todos los ingredientes precisos para este tipo de casos, desde la aparición de misas negras, aparición de contactos con curanderos, con posibles exorcistas y con un resultado brutal, con un mecanismo de exorcismo terrible. Para que nos hagamos una idea, a esta chica, esta niña, le dieron de beber una solución hipersalina, le dieron de beber en 3 litros de agua 3 kilos de sal. Eso le provocó pues una crisis hiperosmolar, tanto que la niña empezó a convulsionar, echó agua por la boca, empezó a echar espuma por la boca, y entonces pues aquella persona que estaba haciendo el espiritismo decía que evidentemente era un tema de, el exorcismo decía que evidentemente eso era un diablo y que había que sacarlo. Y como el diablo no salía en un momento determinado, se tiraron encima de la niña, por decirlo así, vamos a decirlo, siéntose un poco duro, pero la reventaron por dentro, y en un momento determinado su madre, junto con su tía, deciden que, porque ellas lo que pensaban es que la niña estaba además no solo poseída, sino más embarazada del diablo. Entonces deciden extraer a las semillas del diablo, que ellos pensaban que la niña estaba embarazada. ¿Qué ocurre? Le meten la mano por sus partes y lo que hacen es que rompen en lo que es la parte posterior de la vagina, lo que se llama el fondo de saco de Douglas, ¿vale? Y terminan tirando hacia afuera los intestinos. Cuando ven los intestinos por la vagina creen que es un gusano y siguen tirando, con lo cual la evisceran. Afortunadamente, la niña falleció, evidentemente. En la autopsia, que además hay un libro muy famoso que se llama El exorcismo del Albaicín, se explica todo lo que es el proceso de todo lo que sufrió esta niña. Y sin embargo tiene también sus partes ocultas. Una de las cosas, hubo un juicio, condenaron a estas personas, las condenaron, aunque unos autos se echaban la culpa. La madre le echaba la culpa a la persona que decía, el que llevaba el exorcismo, la hermana de la madre, que fue la que hizo la barbaridad que hizo, también estaba comentando el caso. Pero curiosamente, 2 cosas que fueron muy curiosas en este caso es que, primero, cuando se hace el reportaje que hace la policía, tanto un reportaje fotográfico como videográfico de lo que había pasado, no sale la foto ni sale el vídeo, se ve la mano. Ya empezamos con las curiosidades. Y en segundo lugar, cuando ya fueron condenados a, si no recuerdo mal, eran 5 años de cárcel y a hacer lo que se llamaba la pena de destierro, no podían estar ahí en el Albaicín. Con el paso del tiempo vuelven a entrevistar a la madre y la madre sigue manteniendo que su hija estaba poseída. Y más allá de la sinrazón humana, más allá del desconocimiento, de la brutalidad, de lo dantesco, ¿no había ni rastro del demonio en todo aquello? En absoluto. En absoluto. Simplemente era una niña que estaba entrando en lo que era la pubertad y pues como todos los críos cuando entran en la pubertad entran en la fase contestataria que todos conocemos de negar la autoridad paterna y materna. Álvaro Álvarez, doctor en medicina, gracias por acompañarnos en Puerta a lo Desconocido. Muchas gracias. Yo creo que a estas alturas se han dado cuenta nuestros oyentes de que
continuamos con esa aventura que es conocer si el demonio es capaz de meterse en un cuerpo físico, si Satanás es capaz de poseer un cuerpo de cualquier persona. Ya lo dijimos la semana pasada y continuamos. Claro, porque aquí, Mercedes, incluso lo primero que habría que preguntarse es si el mismo Satanás existe, que quizás es por donde tendríamos que empezar, ¿no? Bueno, yo hoy precisamente traigo un testimonio de un libro que ya la semana pasada creo que comenté algo sobre él, pero no hablamos de él, que es Un mensajero en la noche, de María Vallejo Nájera. Y este libro invito a los oyentes a que si les gustan estos temas, que lo lean, porque la verdad es que es una historia donde define muy bien el caso de un contacto con Satanás, y donde esta persona, que ahora voy a explicar un poquito, tiene un verdadero contacto tenebroso con este ser. Es un preso en Inglaterra en el año 1904 aproximadamente, y donde esta chica decide de investigar qué es lo que está pasando ahí, porque claro, recibe noticias de que ahí están ocurriendo cosas bastante tenebrosas. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Apárcame al preso. ¿Cómo se llamaba el preso? Albert Michael Wensburg. Del año 1904. Te lo digo exactamente porque tengo aquí la fecha de prisión. En la prisión de Wakefield, 28 de noviembre de 1994, perdón. 1994. Ya es que a mí me ha extrañado, pero yo mismo Yo decía, me tira un poquito... 1994, o sea que es reciente. El demonio no entiende de fechas. No. Claro, la gran pregunta que yo me hago, Mercedes Garoz, bienvenida a Puerta a lo Desconocido, tú como... Muchas gracias. Te iba a decir controladora de energías, Uh-huh. Bueno, domadora de energías, ¿no? Un poco... Bueno, vamos a dejarlo ahí como que contacto con la energía siempre, intento que sea siempre energía de luz, energía limpia, blanca, de sanación, porque, bueno, al fin de cuentas, cuando se trabaja con Reiki es una energía muy, muy bonita. Lo que pasa es que eso siempre de vibrar en amor, eso es un rollazo. Bueno. Sí, es un rollazo, Mercedes, eso de vibrar en amor. Por eso yo supongo que el demonio, que no tendrá otra cosa, saldrá del Averno y vendrá, pues, a divertirse. Vivimos en dualidad. Aquí. Totalmente. Bienvenida a Puerta Desconocido. José Guillén. Buenas noches. ¿Qué querrá el demonio cuando se mete en el cuerpo físico de alguien? Y sobre todo, qué curioso que siempre es sintomático que sea en el cuerpo de una adolescente. Y digo una porque normalmente suelen ser chicas. Yo he estado viendo muchísimos vídeos espeluznantes y es verdad que la mayoría suelen ser adolescentes, niñas, pero también hay personas adultas, mayores, ancianos, menos casos, pero los hay. Yo vengo un poco preocupado con el tema, porque he visto unas imágenes que si realmente son ciertas, te dejan... Te han perturbado. Sí, totalmente. Pero hoy vienes muy afectado. La semana pasada llegaste muy tranquilo a la primera parte de posesiones demoníacas. No, pero he visto demasiado y la verdad que... ¿Te has contaminado? Sí, un poco. A ver, en el sentido... Bueno, tampoco contaminar, porque yo sigo pensando lo mismo. Yo sigo creyendo en que es real, pero sí que es verdad que yo creo, como en resumen, que lo que el diablo, el demonio o los diablos, porque... hay exorcistas que hablan que es Satanás, otros que hablan que son diablos, otros que hablan de seres del bajo astral con un poder muy fuerte. Casi todos se centran en que hablan distintas lenguas, que eso me lo creo por el ejemplo que yo os conté. Las señales en el cuerpo, todo eso. Pero yo creo, en resumidas cuentas, que es la necesidad de atrapar almas, de llevarse almas al otro plano. Pero esas almas no las tiene ya conseguidas, las tiene ya amarradas el diablo. Es curioso, sí, pero... nosotros en nuestra vida terrenal lo hemos hecho mal, nos hemos equivocado, hemos hecho daño, ya esas almas están condenadas, esas ya las tiene. Sí, pero ¿por qué venir aquí a la Tierra? ¿Por qué meterse en un cuerpo físico? Se llevan esas almas, pero también se llevan el dolor, el sufrimiento que rodea a esa persona que normalmente, en la mayoría de los casos, termina muriendo.
con formas complejas, difíciles y yo creo que lo que viene es alimentarse no solamente del alma a la que digamos atrapa, sino al entorno. Se alimenta de ese dolor, ¿no? Que genera en el entorno familiar y más directo. José Guillén, tú eres medium y sensitivo y crees en el demonio. En cierta forma sí. Igual que creo en el bien, bueno, a ver, creo en el mal. Esa ambigüedad en esa respuesta no me lo deja claro. Yo creo que sí. O crees o no crees. Yo por supuesto que lo creo. Por supuesto que lo creo. No creo como el diablo a lo mejor en la figura que nos han enseñado a verla como tal, pero sí creo que hay una energía muy mala que de alguna manera están en constante lucha con el bien a ver quién puede llevarse... A ver, yo te pregunto por el estereotipo de Satán, del ángel caído, ¿vale? ¿En ese sí crees? Sí. Pero también te digo una cosa. Es muy romántico creer en el demonio, ¿no? También creo que hay muchos demonios en esta vida y están vivos. Pero eso es otra Porque cosa. hay dictadores, hay personas que matan a inocentes dirigiendo guerras. No, pero esa es la encarnación del mal. Y gente al lado tuya. Claro, también. Claro. Y que van disfrazados de ángeles. Yo, gracias a Dios, no estoy al lado suya, ¿eh? Pero no, es un decir. Evidentemente. Escuchan la voz de César Varela, nuestro experto en el mundo del esoterismo. ¿Qué hay que hacer? ¿Te ha llegado alguien a tu tienda, la herradura mágica, que aprovecho para comentarlo aquí en Jerez? ¿Ha llegado alguien diciéndote, tengo que expulsar al demonio de mi hija? No, eso no me ha llegado. Un día podemos hacer un programa de anécdotas, pero para reírnos nada más de los casos curiosos, porque yo he atendido a la calle Rafael, yo he atendido a la Virgen María. Esas cosas las he atendido yo en la tienda. ¿Cómo? ¿Que tú has atendido a quién? A la calle Rafael, a la Virgen María, yo la he atendido en la tienda. Pero no vayas tan rápido. Me has dicho que llega alguien a tu tienda que te dice, oye, buenas, soy el arcángel San Gabriel. No, Rafael en este caso. Ah, San Rafael, perdón. Sí, bueno, pero preguntaba por Gabriel, porque Gabriel, esto es verídico, ¿vale? No... preguntaba por Gabriel porque Gabriel lo habían matado y entonces quería saber si había reencarnado o no. Era la pregunta que quería hacernos. Claro, si tú que eres Arcángel Miguel no sabes si Gabriel ha reencarnado o no, imagínate que yo soy muy mundano, si voy a saber yo si... Y a la Virgen María también la he atendido, que fue un día porque iba para Francia, que estaba José allí esperándola para traer al Mesías al mundo. Ajá. ¿Y qué le aconsejaste? ¿Que tomara el ave o que tomara...? No, a la Virgen María fue una chavala muy joven, muy linda, un espectáculo de mujer con 22 años. Conseguimos hablar con los padres y demás y pasó un tiempo internada, esto perdido. ¿Vale? Que tenía una crisis producido posiblemente por temas de anorexia. Y después ya a los años, sigue en contacto con esta chavala, a los años la diagnosticaron de bipolaridad. Pero a los años, ¿eh? ¿Cuánto hay, según tu experiencia personal, de bipolaridad, de trastorno mental o trastorno transitorio en una persona y los que lo rodean que dicen que tiene una posesión demoníaca? Hombre, en el caso de las posesiones demoníacas está más que demostrado que la mayoría de los casos no es una posesión, es una enfermedad mental, tanto bipolar, esquizofrenia o paranoia, las tres pueden dar esa fenomenología, y en el caso parece ser que la esquizofrenia es la que más da este tipo de fenomenología, pero en estos casos, claro, sí. El problema no es que la mayoría de los casos sean enfermedades. El problema es que haya un caso que sea verdad. Ese es claro, que es el que nos trae precisamente aquí. Pues con José Guillén, Álvaro Álvarez, Mercedes Garoz y César Varela vamos a hablar de posesiones demoníacas. Ya empezamos a tirar del hilo la semana pasada y hoy continuamos haciéndolo aquí en los estudios de Onda Jerez Radio, donde realizamos Puerta a lo Desconocido, que se emite para un centenar de emisoras municipales y comunitarias de toda nuestra comunidad autónoma, lo que se conoce como la Onda Local de Andalucía o EMA-RTV. Así que, como siempre digo, los oyentes de toda la comunidad autónoma son todo oídos para prestar atención a casos que en ninguno termina de convencerme. Sobre todo porque, decíamos la semana pasada, ¿no? El tema de qué ocurrió con el origen
de toda esta parafernalia de posesiones, porque, a ver, una cosa antes que nada, ¿la posesión demoníaca es un invento del hombre moderno o está documentado que existió ya en la antigüedad? Posesiones demoníacas. Bien, a eso me he dedicado yo esta semana, más que a casos individuales. A ver, bien, hay diferentes tipos de culturas y diferentes tipos de tradiciones, pero en todas aparece de alguna forma u otra algunos tipos de posesiones o de apoderamientos del espíritu. Bien, es diferente, por ejemplo, los hebreos que las religiones africanas, ¿no? Que las culturas africanas. Pero, por ejemplo, en los judíos sí hay el demonio. El demonio es el que posee y normalmente provoca enfermedades. Mucha en la antigüedad, vamos a dejar claro la antigüedad hasta cuándo es. La antigüedad es hasta el siglo IV, al año 400, 450, que cae el Imperio Romano, va de Occidente, ¿vale? Eso es lo que se considera históricamente antigüedad. Y a partir de ahí es la Edad Media y la Edad Moderna y demás, ¿no? Bueno, pues en la antigüedad las religiones judías sí creían en la posesión, como podemos concebirla prácticamente hoy en día en la religión católica. Hay que reconocer que la religión católica es la descendiente de la religión judía, por tanto se trae mucho de su historia. En la cultura grecolatina había muchas tradiciones de magia negra y de mandar muertos. ¿Cómo es eso de mandar un muerto? Las culturas orichas y africanas también tienen eso. Yo invoco a un muerto, a un muerto con mala muerte, que no vale una buena muerte, vale una mala muerte, sí, un ser ya en sí mismo malo. ¿Atormentado o malo? Malo y atormentado, las dos cosas. O sea, que venga rabioso. Exactamente. Entonces esos muertos te los echo en contra a ti, ¿vale? Para que yo hago un ritual, el cual invoco a un muerto fallecido, incluso voy al cementerio, le cojo la parte de él, lo saco incluso el cadáver, para invocar a ese muerto, y ese muerto te lo mando a mi enemigo. ¿Y eso desde cuándo se hacía, César? Esto, bueno, pues estamos hablando del 2000, 3000 años antes de Cristo. Y se sigue haciendo, ¿eh? Bueno, sí, en las religiones, y se sigue haciendo. La magia negra de la parte de la santería yoruba y todas esas cosas, y se sigue haciendo. De hecho, los profanadores de tumba no son solamente para robar cositas del cementerio, también abren y se llevan restos, etcétera. Oye, pero me has dejado ligeramente traumatizado con lo de te voy a mandar un muerto rabioso, ¿eh? Sí, sí. Eso es una... Me parece de las cosas más terribles que se pueden hacer, ¿no? De la cultura grecolatina, te quiero decir, de los griegos y de los romanos, que no te estamos hablando... Ten en cuenta que las religiones se dividen en muchos conceptos. Está la parte más espiritual, los dioses grandes, después están los dioses pequeñitos de la caza, y después están las entidades... quieren llamarlas demoníacas o malas o del bajo astral. Y lo siguen haciendo. Quiero que me contéis casos de posesiones, pero yo hablaba la semana pasada cuando analizábamos la idea del demonio en el cuerpo de una niña con la película del Exorcista, es decir, todo cambia. Pero claro, lo que pasa es que tirando del hilo, El Exorcista es una película que está basada en un hecho real. ¿Os suena The Washington Post? O sea, estamos hablando de una publicación que no es sensacionalista, que no es prensa amarillenta. 20 de agosto de 1949, el Washington Post, este prestigioso periódico norteamericano, publica lo siguiente, entre comillas, en la que quizás sea una de las experiencias más extraordinarias de su tipo en la historia religiosa reciente. Un joven de 14 años de Mount Rainier, que es un suburbio a unos 15 kilómetros de Washington, fue liberado por un sacerdote católico después de ser poseído por el diablo. O sea, aquí no está dejando lugar a ninguna ambigüedad. Y sigue el texto de la noticia. Citando fuentes católicas, el periódico aseguró que para lograr liberar al joven de la posesión demoníaca, este había tenido que ser sometido a entre 20 y 30 exorcismos, durante los cuales había entrado en un griterío vociferando groserías y frases en latín, un idioma que él no conocía, cada vez que el sacerdote llegaba al punto del clímax del ritual. Esta historia la toma un tal William Peter Blatty, ¿vale? Que estaba además muy cerca de la zona.
que estaba estudiando en la Universidad de Georgetown. ¿Os suena Georgetown? Sí. La ciudad donde se desarrolla la película del exorcista. Sigo. William Peter Blatty, en el año 1971, se dedicaba a trabajar como escritor y guionista de cine, con algunos éxitos como os sonará La Pantera Rosa, y publica la novela El Exorcista. Esto es el año 71. Inmediatamente, esto llama la atención del director, de William Friedkin. Estamos hablando de un chico. Claro, porque aquí la pregunta es, ¿quién era este chaval? Se llamaba Roland Doe. Insisto, año 49, 14 años de edad. Doe, que es un apellido genérico que se usa en Estados Unidos para mantener el anonimato de las personas, ¿vale? Se quería mantener ahí un poco en la sombra al chaval. Este niño, parece ser, empieza a escuchar extraños sonidos que provienen de las paredes de la habitación. Y apenas unos días después, esto se exacerba tras la muerte de un familiar. La tía Tilly, que cuentan documentos de la Universidad Católica de San Luis, en Missouri, que era particularmente cercana al muchacho. Bueno, todo esto es muy extenso, ¿vale? Pero sería interesante que los oyentes de Puerta de los Desconocidos se metieran en este artículo. Roland Doe, 14 años, él inspira El Exorcista, con lo cual, claro, yo siempre digo, es que lo del Exorcista es una película, es que es pura fantasía, pero resulta que no es tal fantasía. Bueno, yo no sé si sabéis que nosotros en España tenemos un antecedente. En 1929 hay un periodista, se llama Aldo Prats, que en un periódico de la época, ¿vale?, publica un reportaje, el periódico se llamaba La Libertad. Estuvo 3 días en un lugar donde se producía la liberación el exorcismo de endemoniados. Y de hecho escribió un libro que se llama 3 días con los endemoniados. Esto aparece, como hemos dicho, en 1929. Y hay una cosa que me llamó la atención, y ahora todavía más me llama la atención con lo que tú estás comentando. En un momento determinado le pregunta el periodista le pregunta a los endemoniados que cómo llegan a ser poseídos. Y entonces los endemoniados hablan de la música de Herodes. Dicen que es una música extraña, que cuando alguien la oye, acaba endemoniado. Y me causa mucha curiosidad, porque vamos a ver que el tema de la música o de los sonidos es algo que se va a ir repitiendo en mucho tipo de exorcismos. No me quiero comer a César, pero en el sentido de adelantarme, pero hay un tipo de exorcismo clásico en el mundo árabe que se hace a través de la música. Y de hecho, ¿qué sería el flautista de Amelín, ¿no? Sin ese efecto sobre las ratas del pueblo, ¿no? ¿O qué sería ese hindú sin la flauta también hipnotizando a la serpiente? Como nos decían que la música moderna era la música del diablo. Uh-huh. Oye, que también podemos traer aquí alguna que y otra los discos canción. de rock, si lo escuchas al revés, tiene invocaciones satánicas. De hecho, se está descubriendo. No es verdad en todos, pero en algunos sí lo hicieron queriendo, vamos. Que algún día llamaremos a Antonio Frades, porque parece ser que se está descubriendo que los átomos en realidad son fibras musicales. Es decir, que el universo es como una especie de sonata musical, y por eso vibramos, y por eso... Es la teoría de las cuerdas y la vibración. La teoría de cuerdas. Y la vibración de la teoría de cuerdas. O sea, que queremos decir que Mozart estaba endemoniado. Porque claro, un niño con 12 años que ya había... o era un ángel. O era un ángel. Bueno, no nos desviemos del tema, porque estaba aquí muy pendiente. Ahora, José, estás muy callado. Estoy escuchando. Sí, no, pero es que de verdad, No, que te han perturbado los es que poseídos. No, es que estoy pensando que nos centramos mucho en las posesiones en el cuerpo de las personas, y a lo mejor también tiene mucho que ver, igual como hemos hablado del sonido, ¿no?, de la música, con los lugares, las energías que pueden haber en esos sitios. Puede ser a lo mejor el origen de la conexión con la persona que termina siendo poseída. Pero ¿llegaremos alguna vez a la conclusión, o alguien me podrá dar una explicación razonable de cómo es posible que un ente entre dentro del cuerpo hasta manipular su conciencia? A ver, su conciencia. Juan Antonio, cuando tenemos una conexión espiritual con un alma, un espíritu, ahí se crea una conexión, un diálogo, un vínculo, pero a veces también entra en la persona. Pero ¿cómo puede tomar el control?
Pues, de su voluntad. porque vemos las experiencias, las vivencias, las imágenes de ese alma que ya no existe. Entonces yo creo que ahí hay una conexión del alma que no solamente es que a veces lo ves, pero es que otras veces lo sientes dentro de ti y ves imágenes, ves escenas. Entonces, igual como eso ocurre, ¿por qué no puede ocurrir una posesión diabólica? De hecho, hay una hipótesis que se llama la hipótesis ecológica de la posesión y que tiene una analogía muy curiosa. Cuando, por ejemplo, nos ponemos malos y tomamos antibióticos, una de las cosas que pasa es que se carga nuestra flora intestinal y entonces puede aparecer que sea colonizada por otros gérmenes que terminen provocándonos pues, cuadros de diarrea, etcétera. Bueno, esta hipótesis dice que ante ciertas circunstancias lo que se produce es lo que se llama el nicho ecológico. No sé si conocéis el concepto. Lo que se produce es que el nicho ecológico que toma la conciencia de la persona queda libre o queda, digamos, más débil. Y ese nicho ecológico es aprovechado por otro tipo de conciencia, podéis llamarlo conciencia, entidad, lo que queráis, y que se apropia de ese lugar que debería de estar ocupado por la conciencia de la persona. ¿Otro tipo de posesión? Sería, digamos, que ve el hueco y entonces Penetra. aprovecho. Eso sí que me pone los vellos de punta. Y te voy a decir por qué. Porque lo de la niña con la cabeza dando vueltas, las cicatrices, esputando babas verdes o mocos verdes. Bueno, no sabemos, Juan Antonio, pero ¿cuánta gente hay? no sabemos, ¿Cuánta gente hay que puede tener dentro algo maligno y que realmente no lo notamos? A ver, Juan Antonio, no sabemos Eso tampoco sí que a mí me preocupa, ¿eh? la energía esa, hasta qué punto es. ¿Están dentro de nosotros? Yo traigo un caso se sale un poquito de lo que es la posesión, pero es un caso real. Pues venga, es vamos. Un caso real que voy a contar un poquito porque considero que ya que a ti no te gusta tampoco ver como que la posesión del diablo sea algo que se puede constatar y se puede confirmar como algo real, aquí traemos un caso real. Que tenemos documentación y que se puede investigar luego como algo palpable. Claro, porque aquí soltamos un poco lo que llamamos en radio y tele el cebo. Y después cada uno se puede documentar ampliamente de cada caso, ¿no? Entonces yo cuando decidimos hacer el programa me acordé, digo, wow, esta historia del caso de este preso en Inglaterra, donde María hizo ese estudio, María Vallejo Nájera, digo, los veo bastante interesantes porque aunque no es una posesión que el diablo posea un cuerpo, sino que el diablo ataca a este preso. En la celda, primero de la cárcel y luego del monasterio donde este hombre ingresa como monje benedictino. Es que es una cosa que hay una controversia enorme. Resulta que este hombre es un asesino de lo más tenebroso que se encuentra en Inglaterra, drogadicto, alcohólico, asesino, delincuente de los más malos que pueda haber. Una joya. Una joya. Y en la cárcel empieza a tener sus primeros indicios de contacto con Satanás, donde Satanás aparece en su celda y lo ataca. Lo ataca hasta el punto de que por la mañana cuando llegan, le abren las celdas para el desayuno, lo ven que ese hombre está totalmente arañado, con herida en sus espaldas, el cuello morado. Entonces él empieza a tener una serie de contactos con el sacerdote de la prisión y ahí empiezan a descubrir que este hombre es visitado por Satanás. No, y aquí empezamos a descubrir que este libro es maravilloso, a mí me encantó, de hecho me lo voy a volver a leer. Empezamos a descubrir qué relación hay entre una persona que tiene una muy mala condición personal y por qué este diablo viene a visitarlo para hacerle daño. Claro, lo que sí que me llama la atención es, a ver, he de entender, si me pongo en el pellejo de Satán, si este es un aliado, ¿para qué lo atacas? ¿No? Pero fijaros, cuando empieza el libro, de hecho traigo aquí señalado una parte del libro donde María empieza a tener una serie que tuvo la suerte de poder tener contactos con él, porque él estuvo muy reacio a contar su historia, y resulta que este hombre, tal como siente el ataque del diablo, empieza a tener conexiones con un ángel que viene a visitarlo a la cárcel. Es que el caso es
para leerse el libro. ¿Pero También... eso es real o eso es...? No, es un hecho real. Es un hecho real. Mira, Albert Michael Wensburg ha vivido en un monasterio benedictino en un pequeño pueblo al norte de Inglaterra, cuyo nombre prefiero no desvelar. Todos los eventos que se relatan en la novela son reales, aunque se han cambiado nombres y ha variado algunas situaciones para proteger la intimidad y respetar el deseo del anonimato de los monjes del monasterio. Tras haber investigado a fondo este extraño caso, es que todos los fenómenos sobrenaturales a los que hace alusión Albert Michael Wensburg son reales. Albert fue ordenado monje benedictino el 26 de agosto del 2002, en una ceremonia estrictamente privada, inmersa en una enorme felicidad y rodeado por el cariño de todos los monjes que lo aceptaron tras conocer su extraña experiencia. Este hombre muere el 12 de septiembre del 2002 o sea que prácticamente después de ser elevado sí. a los altares sagrados, que eso tampoco lo entiendo, ¿cómo un asesino puede ser cobijado así o aceptado así en la comunidad religiosa después de haber sido, en fin, porque una conversión, ¿no? Una conversión, es una conversión. Este hombre, por lo visto, San Pablo mataba a cristianos. Exactamente. Claro, es una conversión. Cuidado que os recuerdo que estamos en Cuaresma. Cuidado con lo que decís. Entonces, la historia es para estudiar un poquito el tema, porque resulta de que este hombre, cuando empieza a recibir el trato con este sacerdote que empieza a ayudarlo en la cárcel, él a partir de ahí empieza a sacar otra personalidad totalmente diferente. Empieza a sacar el amor, la ayuda a los demás, empieza, fíjate, hasta el punto de que él se convierte en monje benedictino, un asesino, prácticamente un asesino desde lo peorcito de la época. Que tengo yo curiosidad, Mercedes, ¿qué hacía este hombre? ¿Cuáles fueron sus crímenes? Aquí en el libro no expresa... Porque, te digo, me llama la atención porque yo no sé quién posee a quién. Lo mismo Satán es que fue poseído por este individuo. Es que es curioso porque cuando ya él empieza a vivir esa doble vida, esa conversión que tiene al mundo de la ayuda, de la religión, este hombre en el monasterio vuelve a recibir otra vez la visita de Satán, y es a donde ellos, los monjes, descubren la relación tan diabólica que existe entre una persona buena y la visita del demonio. Dice tú, bueno, ¿cómo puede ser que este demonio, si este hombre ya se ha convertido en una persona buena, ha dejado de ser diabólico, ha dejado de ser un asesino, ¿por qué? ¿Por qué recibe la visita de él? Y es porque el diablo empieza a estar muy enfadado con él porque empieza a ser una persona buena. Dice que hay hechos de que los grandes religiosos de la historia, con el alma, ¿no? Grandes religiosos de la historia con el bien, han tenido mucha relación con visitas diabólicas de este tipo. A mí ese tipo de casos me suena más a súcubos, íncubos, que a posesiones demoníacas. Son entidades del bajo astral que son capaces de agredir físicamente y dejar secuelas. Y eso sí, yo he tenido algunos casos que han llegado a la tienda, yo no duermo con ellos, no lo sé, pero que sí me han traído, que han tenido una especie de ataque y han venido con arañazos, con pequeñas heridas. Yo solo he en la vivido, cara. Yo solo he vivido. Vale, si lo has vivido tú, la experiencia tuya es más potente. Hace muchos años era un adolescente y yo prometo que yo solo viví. A ver, ¿vivido o sufrido? No. Bueno, Bueno, las dos cosas. ambas cosas. No, te quiero decir que la has podido ver en una persona cercana en mí, o en alguien mí, o en algún mí. amigo o amiga doy acto de fe que a eso ti me te ha han ocurrido atacado. a mí. A ver, vamos a explicar porque no nos salgamos del tema, que un día hablaremos de íncubos y súcubos, que nunca recuerdo. Son entes demoníacos, pero ¿cuál era el macho y cuál hembra? ¿Lo recordáis? El súcubo creo que es el macho y el incubo es la hembra. O sea que son demonios iguales más o menos. Que viven sobre todo de la energía sexual. Exacto, eran demonios sexuales. Unos hembras y otros machos. A ver, a mí algo sexual no fue. A mí lo que me ocurrió... Dime. No, Fue- No digo que... La esencia de ellos sí es sexual, pero claro.
Vale, no es que ellos pero se dice que viven de tu energía sexual, entonces lo que hacen es provocarte o poseerte, y al poseerte tú es cuando te dejan la marca. A mí eso no me ocurrió. A mí lo que me ocurrió era verano, me acuerdo perfectamente, era de madrugada, hacía calor y desperté por una pesadilla y vi perfectamente la sombra de algo que fue tomando forma y fue pues directamente echándose sobre mi cuerpo. Eso. Me paralizó completamente. Yo no tenía capacidad de mover brazo ni pierna, ni de gritar, ni de nada. Giré la cabeza, intenté gritar, empecé a rezar. Fue lo único, porque yo pensaba de que yo iba a morir. Me recuerdo unas manos que me oprimían mucho el cuello y yo estaba ya casi sin aliento. Y de repente, no sé lo que ocurrió, aquello desapareció. Empecé a gritar, vino mi madre, mis hermanos, yo era un adolescente, estaba estudiando en aquel entonces administrativo en Sevilla. Y cuando se levantaron me vieron el cuello completamente marcado. Eran 2 manos de que me habían oprimido. Una persona intenta hacerlo. Tiene todos los datos de. Una persona intenta hacérselo a sí mismo y no tiene capacidad ni de abarcar el cuello de esa forma, ni de. Yo recuerdo que me llevé un tiempo. Ni te voy a preguntar, te quiero decir, tú excluyes la posibilidad de que. No, yo estaba completamente despierto. Pero que no fuese una autolesión, ¿no? No, yo estaba completamente. Ni una ensoñación, ni una pesadilla. Yo me desperté de una pesadilla. Es que a ver, no lo creo que sea persona de autocastigación. No. Pero también podemos entrar en el mundo del sonambulismo. No. Personas que durante el sueño hacen cosas de las que después ni se acuerdan. No, yo te prometo que yo desperté de una pesadilla, pero aquel momento fue completamente real. De hecho, cuando yo grité y vinieron, yo tenía las marcas en el cuello. Yo me llevo una semana que no salía a la calle porque me daba vergüenza de en pleno verano no poderme tapar el cuello. De hecho, lo que estaba expresando aquí en el libro María, de que este monje, este expreso, Albert, cuando ya estaba en el monasterio y recibía la visita del Satanás, los monjes en las habitaciones contiguas, cuando escuchaban los ruidos, porque es que él era lanzado contra la pared, eran gritos, eran alardidos, este hombre se quedaba paralizado, la puerta del dormitorio se quedaba totalmente bloqueada y nadie podía acceder a ella. Entonces los monjes estaban todos fuera en los pasillos esperando a que el ataque terminara para ellos poder entrar con las cruces y empezar a poder hacer los rezos. Pero qué curioso que el demonio tenga la valentía de entrar en un monasterio, si eso es un blindaje espiritual del Señor, porque ¿no? tiene la necesidad de mostrar su enfado, porque es lo que expresaba aquí. Los grandes místicos de la historia son los que más relatos tienen de este tipo de visitas. Además, porque si no pueden entrar, ¿no? Si el demonio no puede entrar. Dice que no puede entrar? El Padre Pío en Inglaterra, en Italia, por ejemplo. Yo, si me permitís, yo sí puedo hablar de un caso que está documentado, que está estudiado y que sigue creando un gran problema a todas las personas que lo investigan, y que me extraña un poco que no hayamos llegado, que es el famoso caso de Carla Morán. Carla Morán. Carla Morán es una señora que iba siendo violada sistemáticamente por una entidad. Y ella acude a que le ayuden. De hecho, hay una película, no sé si la habéis visto, se llama El Ente. El Ente, ¿no? Vale. Y esa película está basada en un hecho real. Y a esa mujer se la estudió en condiciones de laboratorio. Y no se llegó a saber qué pasaba. Y de hecho sigue siendo un gran misterio. Ella incluso, pasado el tiempo, desapareció porque lo que no quería era que ese ente la localizara. Y ahí sí veíamos un caso de agresión, etcétera. Claro, parece ser que terminó localizándola. Es decir, que Carla no logró nunca. Entonces, claro, a propósito, la película es terrorífica y eso que tiene ya unos años. El Ente y Poltergeist son de las películas que más miedo da. Entonces, claro, aquí además es muy curioso porque cuando hablamos de posesión demoníaca, si hablamos de la posesión demoníaca en diferentes culturas, la fenomenología cambia. Los fenómenos de titanismo y de hablar en lenguas extrañas, que a lo mejor son comunes en las posesiones cristianas, judeocristianas, no son tan comunes en otro tipo de posesiones.
Pero sin embargo, sí hay unas En posesiones... la islámica también. Claro, pero Porque sí hay- viene la cultura Sí, hebrea pero también. quizá las islámicas también tienen otro punto, porque es la posesión del Dijin, Ujú. etcétera. Pero hay una cosa que sí me llama la atención, que es que cuando más nos vamos retrotrayendo a religiones y creencias más básicas, tipo animistas, etcétera, el ente que posee es violento. Es muy violento, y es muy violento contra la persona, porque de hecho se trata de una posesión donde realmente no anula la característica o la conciencia de la persona. Se impone, quiere imponerse, la agrede de cualquier tipo de manera, ¿no? La maltrata. Exactamente. Porque esa es la pregunta. ¿Por qué maltrata el cuerpo? Porque, en fin, Hitler era un ser de absoluta oscuridad y maldad, y él no se autoliquidaba. Pero sí que es verdad que estamos viendo o hemos asistido a cómo, bueno, en algunos casos puro teatro, pero sí que es verdad que hemos visto casos de personas que su cuerpo físico son maltratados por este ente. Yo creo que esas personas en el fondo no querrán dejarse llevar por esa posesión, ¿no? Y yo creo que el que... La lucha, ¿no? Claro, y yo creo que el que les haga ciertas heridas, ataques, yo creo que como castigo, ¿no? De eso que se mete en el cuerpo, en el alma de esa persona. Hablamos siempre del 1% o el 2% que se dice o se sospecha que pueden ser los casos que generen el misterio, porque el resto es una teatralización de un problema mental, bien propio o bien del entorno familiar. Bueno, pero no tiene por qué. Sí, pero es No que... tiene por qué. Otra cosa es que lo veamos surrealista y no entendamos con nuestra lógica es un sentido común a lo que ocurre. Pero que el sentido común nos va a llevar siempre a la razón científica Mira, de Juan que hay un Antonio, problema mental. Mira, Juan Antonio, yo el caso que os conté, yo te prometo que yo hasta aquel día que yo escuché esas voces diferentes, yo había una parte en mí que no lo creía. Y aquello no fue un montaje. Que no alcance nuestra lógica o nuestro sentido común, y más todavía en el siglo XXI, y con la forma de pensar que tenemos, no quiere decir que no exista. De acuerdo, pero es que es tan poderosa la psique y tan desconocida la mente humana y el poder que puede generar, que atribuirle a una reacción física que viene el demonio a poseerte, es que me parece una locura. Y nunca mejor dicho. Escúchame, y a mí y a cualquiera nos puede parecer una locura. Es que eso es sí, decir, que yo no te estoy pero es que me parece, diciendo pero que yo me crea que son reales todas las posesiones. Ahora, que nosotros no la entendamos porque nos pueda resultar algo surrealista, no quiere decir que todo sea mentira. Pero vamos a utilizar el sentido común. Sí. Simple. La frase volvemos a repetir, no hay que creer, hay que sentir, A ver, ¿no? Porque a ver, el diablo siempre se ha hablado de él y siempre ha estado en la historia. ¿Qué? Igual como Jesucristo. Sí, pero- Algo Pero tendrá él que está tener. en la historia de Occidente. No nos olvidemos, no es la historia en general. El diablo es un fenómeno más bien de la cultura semita. Y se repite en todas las religiones, ¿no? No, De la unos religión, nombres lo que se reproduce, diferentes, ¿no? se reproduce es la religión otra vez. Verá, de la religión semita aparece la religión de la religión semita aparece la religión judía, apareció la religión católica, de la religión católica hay todas las variantes que tú quieras, y de la religión católica aparece la religión musulmana, Vale, pero- que también tiene diferentes Pero variantes. algo que se repite tanto Pero en en la el cultura tiempo, budista no se repite, ni en la hinduista tampoco, y en culturas africanas tampoco se ve el demonio de esta pero manera. el demonio, Se puede haber entidades malas. de bajo sí, pero estrés. es otra forma. No, es otra forma. El demonio es el mal que te encarna. Y una entidad negativa o mala es como una persona buena y una persona mala. No dejan de ser personas. Pero ellos conciben el bien y el mal de otra forma. Totalmente diferentes. Entonces nos tenemos que basar también de que ese tipo de religión es muy diferente a las que estamos hablando. Lo que, verás, Pero el que el nivel bien y de el mal- conciencia de que se tenga en una cultura produce una serie de fenomenología en esa cultura. Pero en otra cultura no aparece esa fenomenología, aparece de otra forma diferente. Pero porque también su- lo es. Porque su nivel de Pero conciencia- también lo sí, es. Pero por ejemplo en el hinduismo, en el budismo hay entidades malas, negativas, que se pegan a ti.
y que viven de tu energía. No existe la posesión como tal que se toma tu conciencia. Vale, y ahora ¿Vale? hay una pregunta. ¿El demonio, cuando va a poseer un cuerpo, lo hace de forma espontánea o tiene que encontrar una herramienta para entrar? Lo digo porque en el caso de Roland Doe, que además, claro, como Blatty hace el guión que después coge el director William Friedkin para hacer en el 73 El Exorcista, el Washington Post relataba, como yo decía, esa estrecha relación entre el chico, Roland Doe, de 14 años, y la tía Tilly. Resulta que la tía Tilly ya le había dado al muchacho lo que por entonces, en aquella época, era un juego de mesa. No se consideraba la Ouija en aquel tiempo algo malvado. Era como el Monopoly de los 40. Bien, la tía Tilly le dice a Roland que en fin, que coja la Ouija, y ellos tenían una relación muy cercana. La tía se muere y, según parece, el niño estaba obsesionado por contactar con su tía a través de la tabla Ouija. Y es ahí donde se dispara todo. Fenómenos tales como sillas moviéndose, la cama de Roland se movía de manera extraña y los pisos tenían marcas profundas sin explicación, como si alguien continuamente estuviera arrastrando muebles. Lo vieron médicos, lo vieron psicólogos y psiquiatras. Insisto, es que es un poco por cómo se desarrolla la película del Exorcista, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Que la tabla Ouija fue un canalizador para que el demonio pudiera llegar a las entrañas de Roland? Piensa que no es el demonio y piensa que puede ser una entidad negativa, mala, pero no la antítesis de Jesús. Es lo que totalmente. me refiero. En muchísimos casos de posesión aparece la tabla Ouija. Y en la película 13 Exorcismo aparece la tabla Ouija, que es española, aparece la tabla Ouija. Es verdad que es un tema reiterativo. Si la tabla Ouija atrae a entidades buenas, malas, regulares, si el que pueda comunicarse, pues si trae una entidad negativa y se puede quedar ahí, pues posiblemente sea uno de los factores. Yo pienso que uno de los factores sí, pero no siempre ocurre con tabla Ouija. No siempre. Igual he escuchado un vídeo que ha sido una barbaridad. Hace una barbaridad de unos curas chilenos en los cuales hablaban de que el diablo o los demonios que ocupaban a las personas, las posesiones diabólicas, eran ocasionadas siempre por alguna puerta o un contacto. Fueran medium, Ouija, péndulo, hasta el Reiki. Nombraban hasta el Reiki, que me eché las manos a la cabeza, porque supuestamente, como se pide guía, ayuda a los seres de luz, pues es una forma de abrir puertas. Me he echado las manos a la cabeza. Es una manera de desmontar. Efectivamente. De desmontar. Luego te voy a pasar el vídeo porque es, vamos, increíble. Doctor, ¿tiene usted algo más que apuntar? Se ha quedado usted extrañamente callado. Hay una serie de televisión que me encanta que se llama Lucifer. Donde Sobre en un momento determinado, según cuentan, por el protagonista masculino, ¿no? Que al parecer es una serie que yo recomiendo encarecidamente Sí, porque además es muy divertida. La carga entera. Pero tiene momentos estelares. Hay un momento en el que Lucifer dice eso de ¿por qué me echáis a mí la culpa de lo que hacéis vosotros? Estáis aquí porque vosotros habéis hecho cosas que os han traído hasta aquí. Entonces muchas veces yo creo que a veces hay que pararse un momento y pensar si no estaremos también buscando una especie como de disculpa externa a lo que realmente tenemos dentro. Es decir, todo el mundo en un momento determinado se ha visto delante de una situación que es límite. ¿Hasta qué punto hay personas que son capaces de no dejarse llevar y otras que sí se dejan llevar y hacen cosas que luego dicen no, esto es que no era yo, estaba fulanito, poseído, no tenía... Entonces es muy complicado. El grupo. Es complicado, exactamente. El grupo, la dilución de la responsabilidad en la masa. Es complicado todo el tema. Porque evidentemente si uno dice, bueno, la personalización del mal, llámese diablo, llámese espíritus malignos, llámese bajo astral, es quizá una especie de recurso que tenemos para poder enfrentarnos a esa parte de nosotros a la que no nos hace gracia enfrentarnos.
forma de darle una explicación lo más sencillita posible, ¿no? Ya que saca la serie Lucifer, Lucifer nunca miente en la serie. Siempre dice la verdad. Tiene prohibido mentir, es incapaz de mentir, es el más ético de toda la serie. De hecho, hay algo que la gente, si uno lee el libro de Job, cuando está relatando el momento en que Lucifer le dice a Dios que Job lo tiene en tan alta estima porque resulta que le está dando muchas cosas, que si no le diera esas cosas ya vería si lo seguiría alabando. Lo que queda claro es que Dios y Lucifer están sentados a la misma mesa. Y se están hablando. Y le dice Dios en el libro de Job, le dice, pero no toque su alma. Curiosamente le dice, toca todas sus posesiones, pero su alma no la toque. ¿Tenemos alguna clave, ya que estamos a punto de terminar, queda muy poquito? ¿Cómo se cura un exorcismo? O sea, mejor dicho, ¿cómo se cura a un ser? Porque el exorcismo sería la curación en sí, pero si quitamos el tema escandaloso del exorcismo, ¿algún alma, algún cuerpo físico poseído por un demonio se puede sanar sin necesidad de que el Vaticano haga una investigación de meses y que después ya es como que eso caiga en el olvido? Pues aquí en el libro explica brevemente de que la forma que tuvieron de sanar a este expreso convertido en monje benedictino era hablándole continuamente de religión, nombrando a la Virgen, nombrando a los ángeles. Entonces el diablo, como le horroriza el que le hablen de entidades de esta categoría, pues claro, lo que hacía es que salía espantado. Entonces ya es como que él se enfada cuando tú estás conectando con energía de luz. Ese ser ya no lo soporta. Es como le ponen una cabeza de ajo a un vampiro, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Es por hacer el vampiro sale espantado porque es que no soporta el olor a ajo. Pues el demonio no soporta ni las cruces, ni que le hablen de la Virgen María, ni de los ángeles, ni de las... Voy a hacer una prueba con vosotros ahora mismo. Si alguno de vosotros está poseído, posiblemente se le cambie la cara. Porque voy a hacer un poco de Padre Carras del exorcista. Nosotros somos buenísimos todos. Sí, ¿no? Yo creo que sí, que tenéis cara de bueno, si no, no estaríais aquí. Pero voy a jugar un poco al Padre Carras. Regular. Imaginad que abro la Biblia, que os echo así agua bendita, ¿vale? Y decía el Evangelio de San Marcos, sobre todo en el contexto de un exorcismo. Y cuando salió del barco, inmediatamente le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, y las cadenas habían sido desmenuzadas por él, y los grilletes hechos pedazos, ni nadie podía domarle, y siempre noche y día andaba en los montes y los sepulcros, gritando y cortándose con piedras. Veo que estás igual, o sea que no os ha afectado el Evangelio, con lo cual me quedo tranquilo. Estamos la mar de relajado. Compañeros, ha sido un auténtico placer. Buenas noches. No sé si Satán ha estado por aquí contemplando el programa. A propósito, a ver si la semana que viene hablamos de fantasmas. Yo es que un programa sin un fantasma, esto de las posesiones está muy bien. Además te encanta cuando sentimos ese frío, y la cercanía. Y la cercanía. Que te dicen, mira, hay una casa, que te digo yo, en Irún, que tiene un fantasma. Bueno, Irún está a 1200 kilómetros. Pero cuando te dicen que la barriada de al lado... ¿O tu propia casa? O tu propia casa, no me mires así, que me asusta. O tu propia casa. Que me asusta las cosas. Pero que allí entraron muchas personas, Es verdad. Y salieron muchas otras de aquella manera. Qué miedo. Pero cuando se habla de que hay un fantasma en la cerquita, ya la cosa cambia. Y si viene alguien y cuenta que hay un fantasma en primera persona... Oye, a propósito, nunca os lo he preguntado. ¿Habéis visto alguna vez un fantasma? Antonio, por favor, qué pregunta. Por favor. Qué tontería, es verdad, tenés razón. Menos mal que no está pues tú vives hoy en un edificio que se las trae, ¿eh? Vivía. Dejémoslo ahí, vivía. ¿Cómo que vivía? ¿Porque se reconstruyó? Ya me fui. Ah, ¿te fuiste? Ya me fui. No bueno, me pero digas. no contemos intimidades. Bueno, vamos a contarnos en una próxima oportunidad. Compañeros, ha sido un placer. Buenas Buenas noches.